Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una doctrina que, siendo sinceros, a menudo damos por sentada, la creación. Y vamos a ver que esto no es simplemente el primer capítulo de la Biblia, ¿eh? Es la piedra angular, el cimiento sobre el que debe construirse cualquier ministerio que de verdad aspire a ser sólido y duradero. Miren, pensemos un momento como si fuéramos ingenieros, ¿vale? Para derribar una estructura, ¿por dónde se empieza? Siempre por la base, se ataca el fundamento. Pues bien, teológicamente ocurre exactamente lo mismo. Cualquier intento de socavar la fe o la eficacia del ministerio no empieza cuestionando el llamado de alguien. No, empieza erosionando la doctrina fundamental que lo sustenta todo, la doctrina de la creación. Y aquí lo tenemos, ese fundamento. Fíjense bien, la revelación bíblica no arranca con la caída del hombre, ni con el pacto con Abraham, ni siquiera con la Iglesia. No, comienza con esta declaración, una declaración de origen cósmico, una afirmación que funciona como la clave de bóveda de toda la teología que viene después. Este primer versículo, por sí solo, no es un mero prólogo. En estas 10 palabras se establecen 4 pilares, diría que innegociables, sobre la naturaleza de Dios y su relación con la realidad. Si uno solo de estos pilares falla en nuestra teología, créanme, toda la estructura ministerial que construyamos encima será inherentemente inestable. A ver, observemos lo que implican estas verdades. Desde el primer momento establecen la soberanía absoluta de Dios. Él es preexistente, es totalmente independiente. Todo, absolutamente todo, depende de Él, y su autoridad es universal. Esto significa que no hay ni un solo átomo en el universo que exista fuera de su dominio. Es una afirmación radical y total. Vamos a profundizar un poco en esa primera verdad. ¿Quién era Dios antes de en el principio? La teología nos obliga a pararnos aquí y a contemplar su aseidad, es decir, su naturaleza eterna, no creada y radicalmente autoexistente. Tratemos de conceptualizar esto, aunque es complicado. Antes de que el tiempo, la materia o el espacio existieran como categorías que pudiéramos entender, solo existía Dios. Como dice el salmista, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. No tuvo un origen, no es producto de ninguna evolución, Él sencillamente es. Y esta es la revelación de su nombre a Moisés. Ojo, yo soy no es un título, es la definición misma de su independencia absoluta. La implicación para el ministerio es crucial. Si el Dios al que servimos dependiera de algo externo, nuestro ministerio estaría a merced de las circunstancias. Pero como Él es totalmente independiente, su obra no está limitada por ninguna crisis, ni humana ni material. Bien, ya hemos establecido quién es el creador. Pasemos ahora a examinar el cómo de la creación. Y aquí vamos a observar 2 principios que son fundamentales: el método de su palabra y el patrón de su orden. El término teológico para esto es creatio ex nihilo, creación a partir de la nada. Como nos recuerda la carta a los Hebreos, lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Y esto es fundamental, ¿eh? Dios no es un demiurgo que simplemente ordena un caos que ya existía. No. Él es la fuente absoluta de toda la existencia. Por lo tanto, el acto creativo no es un acto de esfuerzo, es un decreto de autoridad soberana. Y dijo Dios. La conexión para el ministerio es directísima. El mismo poder creativo que hay en la palabra de Dios en Génesis es el que opera hoy a través de la predicación de esa misma palabra. Y el mismo espíritu que se cernía sobre las aguas es el que da vida a la Iglesia hoy. Este patrón nos revela que nuestro Dios no es un Dios de caos, sino de orden. Fíjense en la estructura. Los primeros 3 días son de separación y de formar reinos, por así decirlo. Luz, oscuridad, aguas, cielos, tierra seca. Y los siguientes 3 días se dedican a llenar esos reinos. Las lumbreras, las aves y los peces, los animales y el hombre. Todo es intencional. Como nos recuerda el apóstol Pablo, Dios no es Dios de confusión. Por tanto, un ministerio que refleje su carácter debe buscar ese mismo orden, esa misma intencionalidad. Y con esto llegamos al clímax de toda la narrativa de la creación. La aparición de la humanidad no se describe como un evento más, para nada. Se describe como un acto deliberado, consultado dentro de la misma Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Esto ya nos señala una singularidad, un propósito especial. Esta Imago Dei, la imagen de Dios, nos dota de capacidades muy distintivas. Tenemos una capacidad relacional, para la comunión con Dios y con el prójimo. Una capacidad moral, para poder discernir el bien y el mal. Una capacidad espiritual, para trascender lo puramente material. Y, muy importante, una autoridad delegada, para actuar como sus representantes, sus virreyes en la creación. Y aquí, justo aquí, reside una verdad que es liberadora para cualquiera que esté en el ministerio.
El valor de una persona no reside en su función, en lo que hace, sino en su diseño. Antes de ser pastor, misionero, líder, se es fundamentalmente portador de la imagen de Dios. La identidad precede y siempre debe fundamentar a la función. Esto nos lleva a la pregunta teleológica por excelencia. ¿Por qué? Si Dios es completo en sí mismo, ¿para qué crear? La respuesta es que la creación no nace de una necesidad en Dios, nace de un propósito que fluye de su propia naturaleza. La teología sistemática suele identificar un triple propósito. Primero, la creación existe para la gloria de Dios. Es como un gran teatro que manifiesta su poder y su sabiduría. Segundo, existe para la relación. Dios crea seres con los que puede tener comunión. Y tercero, existe para la manifestación de su reino, delegando en la humanidad la administración de su mundo. Muy bien, para ir concluyendo, vamos a conectar todos estos principios teológicos con la praxis. ¿Cómo se materializan estas doctrinas que parecen tan elevadas en el día a día del servicio ministerial? El contraste es categórico. Un ministerio que está anclado en la doctrina de la creación va a reflejar el carácter del Creador. Será ordenado, intencional y operará desde un lugar de descanso en su soberanía. Por el contrario, un ministerio que se olvida de su fundamento teológico, pues deriva en improvisación, en falta de dirección y en una ansiedad que nace de intentar sostenerlo todo por nuestras propias fuerzas. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta fundamental para la autoevaluación, una pregunta que de verdad puede definir la salud y la longevidad de un ministerio. ¿La identidad ministerial personal está anclada en la función, es decir, en los logros, en la actividad, o se ancla en la verdad inmutable del diseño divino como portadores de la imagen de Dios? La respuesta a esa pregunta, créanme, lo cambia todo.